¿Por qué no cambiamos de paradigma para que funcione? Porque lo que estamos tratando de divulgar es la dignidad humana. No si el Estado tiene que ser social o no, es si realmente puede ser social y si respeta la dignidad humana. En 1943, vamos a hacer un poquito de historia de Costa Rica y después vamos a hacer un poquito de historia del liberalismo clásico para analizar eso. En 1943 se promulga las garantías sociales. El Rafael Ángel Calderón, Guardia, ¿verdad? Porque está el Junior, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria fueron los que dieron pie a el Estado Social de Derecho, que es lo que rige la Segunda República. Vemos, es un fenómeno importante que marca el rumbo de Costa Rica. Ahí se hicieron adelantos en protección de la familia, el salario mínimo, vacaciones pagadas, seguro social. Sin duda no podemos estar diciendo que eso no generó un cambio de rumbo del país. Venimos de un Estado más liberal, pero ese liberalismo anterior a la fundación de la Segunda República es un liberalismo más de corte anticlerical, digamos, una acepción más de la Revolución Francesa que verdaderamente un liberalismo clásico. Y eso lo podríamos analizar en otra charla. Entonces, yo no cuestiono las buenas intenciones de la fundación de la Segunda República, no cuestiono para nada, o sea, de quién va a estar en contra de la protección de la familia, digamos, el salario mínimo. Pero suena bien, pero ¿funciona el salario mínimo o es un control de precios? Entonces, ahí vamos a ir desmenuzando los temas. Las buenas intenciones, decía Milton Friedman, ya tenemos la foto, Premio Nobel de Economía, que el error es buscar las políticas públicas por sus buenas intenciones, no por sus resultados. Eso dijo el gran Milton Friedman. ¿Por qué lo dice? Porque no hay resultados. Y yo hago la pregunta, llevamos 70 años, de hecho yo escribí un artículo que por ahí tal vez en un momento se publique ahí en las redes sociales de ANFE, que analiza los eslogans desde 1943 con Rafael Ángel Calderón, 48 Figueres y ahí para acá hasta Rodrigo Chávez. Todos han prometido acabar con la lista de espera de la caja, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Es un tema de voluntad política, es un tema de qué. Entonces, lo que yo quiero analizar desde el punto de vista de filosofía del liberalismo clásico, porque el liberalismo clásico tiene dos aportes de la sociedad, digamos. Uno es la filosofía política y otro es la escuela económica, ¿verdad? Que la escuela económica lo que hace es poner en práctica, digamos, de una forma de la acción humana, cómo funciona el mercado. Entonces, el Estado, para garantizar algo, estamos hablando de garantías sociales. O sea, el Estado garantiza que va a hacer justicia social. La pregunta es, ¿puede el Estado hacer eso sin que haya por medio coerción? Y vamos a definir coerción, ¿verdad? Para que podamos ir definiendo las palabras, porque es muy importante en la filosofía política. Dice que la coerción es la presión, amenaza o fuerza dirigida sobre una persona o grupo para forzar su voluntad, condicionar su comportamiento o restringir su libertad. Eso es coerción. Entonces yo no puedo, digamos, dentro de la cooperación social, yo no puedo coartar la libertad de alguien. Ya no puedo, tengo derecho a la vida, pero también tengo el deber de cuidar la vida de los demás. Tengo derecho a la libertad, pero no puedo ejercer coerción sobre la libertad de otra persona y lo mismo sobre la propiedad privada. Entonces, el Estado tiene permiso para ejercer coerción sobre los individuos para lograr la justicia social. O sea, ¿se puede hacer justicia social sin medio, sin que haya coerción? La respuesta es no. Se tiene que imponer. Y ahí es donde afecta la dignidad humana. Necesariamente la afecta. ¿Por qué? Porque para ejercer la solidaridad social o la justicia social, el Estado, al no producir riqueza, tiene que utilizar los recursos
del sector privado para que se haga la justicia social en el sector público. La premisa de los estatistas o de los socialdemócratas, me acuerdo mucho de don Solís, que decía que el Estado es el garante de las injusticias que se generan en el mercado, las desigualdades. ¿Cómo van a entender que, bueno, sí, el mercado falla? La pregunta es, ¿falla o no falla el Estado? Porque si la premisa es que el mercado falla, que los seres humanos somos falibles, vamos, claro, de hecho, el liberalismo clásico se puede decir que es una epistemología de la humildad, porque nadie en la escuela, el pensamiento liberal clásico, nadie asegura que el Estado es perfecto. Es imperfecto porque es humano, pero el Estado también son seres humanos. O sea, no hay una superioridad moral de los políticos y los burócratas para ejercer la solidaridad por encima de, o sea, sin que medie la coerción. ¿Okay? Por aquí vamos teniendo claridad, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde vamos a definir el tema de la libertad, porque hay varias definiciones de libertad. Hay alguna gente que le gusta decir que la libertad es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, lo usa mucho Javier Milei, pero ya eso es una cuestión de gustos, ¿verdad? A mí me gusta la definición de mi superhéroe Friedrich Hayek, que él dice que la libertad es la ausencia de toda coerción arbitraria. O sea, es que la arbitrariedad tiene que estar presente en un Estado social de derecho. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Es o no arbitrario que yo no pueda cotizar individualmente mi pensión y que el Estado me imponga que yo tenga, digamos, que pagar la pensión de terceros sin que me garantice a mí que yo me voy a retirar con una pensión? Pues es un modelo piramidal, y los modelos piramidales quiebran por diferentes razones. Entonces es coercitivo. Para que el Estado decida qué tipo de pensión necesitamos, tiene que usar la coerción, y eso va contra la libertad. Y si va contra la libertad, va contra la dignidad, porque la libertad es intrínseca al ser humano. O sea, no puede separar la libertad de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la libertad, o sea, los tres derechos naturales del ser humano que anteceden a la creación del Estado son vida, libertad y propiedad. Para definir esos derechos, John Locke lo decía que como anteceden al Estado, o sea, el Estado naturaleza del hombre, cede parte de su libertad para un Estado limitado, que su función es proteger esos tres derechos, no crear más derechos, sino esos tres derechos, porque para crear más derechos ya ahí genera desigualdad. ¿Bajo qué principio? Nosotros los liberales clásicos decimos que nosotros somos todos iguales, obviamente dignidad y igualdad ante la ley, pero no mediante la ley. Entonces, para generar un estado de justicia tiene que haber necesariamente derechos adquiridos mediante la ley. Y bueno, quiere decir tema de pensiones, de lujo y otros derechos adquiridos que por jurisprudencia la Sala Cuarta ha dicho son derechos adquiridos, pero son derechos adquiridos sobre el fundamento es inmoral, porque es un derecho adquirido por proceso de coerción sobre terceros que estamos financiando esas pensiones de lujo. Y tenemos que someternos a la ley, porque el Estado, si no te sometes a esa ley, entonces ¿qué vas a evadir impuestos para dejar de pagar las pensiones de lujo? Y si evadís impuestos, entonces hay consecuencias. Entonces estamos delante de un Estado que para ejercer la solidaridad tiene que coercionar, y al coercionar tiene que atentar contra la libertad, y si atenta contra la libertad porque no se puede separar del ser humano, entonces estoy respetando la dignidad del ser humano.
Entonces, pero hemos hablado hasta aquí de los fundamentos de la dignidad humana, pero pongamos un poquito de atención en eso porque es muy importante, el fundamento de la persona humana. Entonces el liberalismo clásico, como es el liberalismo clásico es una corriente de pensamiento y se nutre de muchos pensadores de diferentes escuelas de filosofía, yo voy a citar a Santo Tomás de Aquino, porque da una base sólida sobre la definición de dignidad humana. Dice, entre comillas, cito a Santo Tomás de Aquino cuando dice: la persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. Y ahí hay una definición clarísima. Lo más perfecto, no lo perfecto, ¿verdad? Por supuesto que no. Lo más perfecto que hay en toda la naturaleza y que tiene características que es racional, que es libre y que es un fin en sí mismo. No es un medio para alcanzar nada, ni siquiera la justicia social. No, porque ya sería un medio. Y yo tengo que coartarle la libertad a un montón de gente para que el fin sea el Estado, no la persona humana. Y en Costa Rica vivimos bajo el paradigma de que, ¿cuántas veces hemos visto que cuando ya el Estado está a punto del impago, ¿verdad? Entonces viene el FMI y hacemos un acuerdo y entonces es las reformas tributarias para salvar ¿qué? El Estado. Cuando el FMI o los políticos han dicho no, aquí es la dignidad humana y yo no tengo permiso para meterle más impuestos a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar el gasto. No se puede. Jamás el Estado social lo vas a desarmar y a desarmar sindicatos. Entonces vas a desarmar el Estado social porque querés recortar el gasto. Imagínate. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pagar impuestos. Entonces ya se equilibran las finanzas, el déficit fiscal se empieza a equilibrar y ya todo el mundo dice: ahora sí el país está bien, está creciendo. Y cuando ya hay un poquito de fondos, ¿qué pasa? Se vuelve a engordar el Estado otra vez. Pero lo han dicho los pensadores de la escuela austriaca: el Estado, si no lo recortas, crece otra vez. Entonces, por eso es que es importante lo que dice John Locke: el Estado tiene que estar limitado en funciones de poderes, porque la función del Estado no es otra. ¿Ok? Entonces, dice Santo Tomás de Aquino que estas implicaciones radicales que he citado, el ser humano no puede ser utilizado para ningún medio, no pertenece al Estado, el ser humano, y no depende del poder para tener valor. Es decir, el Estado, ¿aló? ¿Tienes control de ruta? Sí. Perdón. Sí. Ahora me recordar darte las llaves. Entonces, a ver. Sí, está bien. Entonces, decía que el principio de dignidad humana parte de que nadie le otorga los derechos al ser humano, ya lo hemos visto, no son otorgados por el Estado. Entonces, vean lo que está pasando cuando analizamos el Estado social. ¿Qué hace el Estado social? Empieza a otorgar derechos. Tengo derecho a la pensión de lujo, el otro tengo derecho al FES, porque es la educación pública, tengo derecho, pero si esos derechos son ustedes utilizando el poder coercitivo del Estado para darlos, ya ahí no hay igualdad ante la ley, sino que se está generando mediante la ley. Es el Estado creando leyes en contra del ser humano. Entonces nosotros lo que queremos hacer aquí en este think tank es hablar de estos temas que son incomodísimos para todo el mundo, que tocan fibras, pero que nadie más quiere hablar, por miedo. ¿Sí? No sé, como si que tocar estos temas. Entonces, el asunto es: si vamos a defender la dignidad humana, tenemos que tocar esos temas. No hay otro camino, aunque sean políticamente incorrectos. Entonces, la dignidad humana
tiene que pasar también por la antropología. O sea, tenemos que analizar el ser humano antropológicamente, definirlo. Y ahí vamos a entrar en un tema que a mí me encanta, tal vez es un tema un poquito que la gente no lo conoce tanto, y es el tema del contrato social, o los contractualistas, Locke, Hobbes y Rousseau, que no me voy a extender mucho porque es un tema, digamos, que para otra charla, otra formación, pero sí es importante definirlo porque esos contratos sociales ya definen qué antropología opta, por qué tipo de antropología opta el liberalismo clásico. Entonces, Thomas Hobbes, contractualista, dice que el Estado, o sea, vamos a ver, o sea, ellos lo definen así: el Estado naturaleza es el ser humano antes del Estado, antes de la creación del Estado, porque antes teníamos imperios, monarquías, etc. Entonces el Estado empieza por el siglo XVI, XVII, por ahí. Entonces, para Hobbes, ese estado de naturaleza del ser humano es la guerra de todos contra todos, en un contexto de guerras, de estados contra estados, inclusive guerras religiosas. El individuo lo define Hobbes como peligroso. La libertad está amenazada, la solución es estado absoluto. O sea, aquí el ser humano renuncia a su libertad para un estado absoluto, porque si el ser humano, es un tema de seguridad, si el ser humano no tiene el Estado, se mata entre ellos. Vean que es una visión antropológicamente negativa del ser humano. Somos unos seres bestiales, anarquistas, que si no tenemos el Estado nos matamos unos con otros. Y ahí empezamos con una fotografía de esa antropología negativa. Ok, entonces, si para Hobbes el origen del poder es el miedo, ¿ok? Entonces, el estado de naturaleza, no hay autoridad, no hay ley, no hay orden. ¿Ve lo que dice? Si nosotros viviéramos sin Estado, no habría autoridad, no habría ley, no hay orden. ¿Ok? Entonces ahí es un estado absoluto. El ser humano depende del Estado. Sin el Estado, como consecuencia, el ser humano vive en una condición permanente de inseguridad. Hobbes la describe como una frase brutal: la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¿Quién está de acuerdo con esa frase? El ser humano, la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¿Y por qué ocurre esto? Pues los seres humanos son iguales en capacidades de dañarse, compiten por recursos limitados y desconfían unos de otros. ¿Qué visión, verdad? Y esto genera tres motores de conflicto: competencias, confianza, búsqueda de gloria. Entonces, ese es el miedo constante en el que vive la humanidad. Y entonces, como decir ahora que todos tenemos miedo de la delincuencia, y el Estado no hace tampoco la labor que debería hacer. Entonces, es un monopolio de la fuerza y no ni siquiera nos da una seguridad. Después, entonces es lo que dice es que tenemos que renunciar a la libertad, porque si no nos matamos unos a otros. Para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el ser humano es bueno, nace bueno, pero la sociedad y la propiedad privada lo corrompen. O sea, ve qué importante, esta frase es muy importante, porque entonces lo que dice Rousseau, el francés, es que si el ser humano genera propiedad privada, ya se corrompe. Entonces, él critica el individualismo. ¿Y qué propicia? El colectivismo. ¿En qué estado vivimos? Nosotros vivimos un estado de libertad individual con respecto a la propiedad privada, parcialmente, pero colectivista. La caja de seguro, el modelo de la caja de seguro es colectivista, el modelo de pensiones es colectivista. Y en términos generales, la visión es colectivista. ¿Qué significa colectivista? Que la comunidad está por encima del individuo. Entonces, si nosotros estamos del lado del individuo, somos individualistas, egoístas, eso es lo que nos dicen a los liberales. No, es que hay un principio que se llama individualismo programático, que lo desarrolla muy bien la escuela austriaca, que es que el individuo es el sujeto de derechos, no la comunidad. Porque si fuera la comunidad, por ejemplo, nosotros somos una comunidad aquí,
y resulta que yo me quiero salir de ANFA. Y como hay un pensamiento único, entonces me van a cortar la libertad. Esto no se puede, bueno, por ejemplo, usted ve los cuáqueros y ese tipo de comunidades. O sea, se le corta la libertad al individuo porque lo que importa es la comunidad. Entonces, no podemos hablar de que el colectivismo respeta la dignidad humana, porque siempre tiene que haber un reservarse el derecho a una libertad de renunciar a la capacidad del colectivo, del pensamiento único. Pongamos la lupa siempre, pueden poner la lupa al modelo de desarrollo costarricense. Nosotros los liberales somos unos bichos raros porque queremos cambiar todo y no, y entonces somos egoístas que queremos privatizar la calle, todo eso, ¿verdad? O sea, ¿y quiénes son los de la autoridad moral? Los zurdos. Porque ellos protegen el ambiente, los perritos, el FES, los derechos LGBTQ. O sea, ellos son los buenos y nosotros somos los malos porque nosotros queremos privatizar todo. Pero no es así. O sea, cuando nosotros hablamos del individuo, es porque partimos de ese concepto de derecho del individuo como sujeto de derecho, no el colectivo. Entonces, ahora pasemos a John Locke. Y ese John Locke es el padre del liberalismo clásico. ¿Por qué es el padre del liberalismo clásico? Porque entonces el contrato social de John Locke, bueno, es muy importante. Yo no soy filósofo, me ha tocado que estudiar para entender un poquito, pero John Locke es como el que define muy bien el empirismo. ¿Qué significa empirismo? Que el ser humano no nace con el conocimiento, o sea, no tiene conocimientos innatos, sino que los adquiere con la experiencia, se llama empirismo. Entonces, eso es muy importante para el liberalismo clásico porque de ahí surge la cooperación social. O sea, yo no conozco todo, no sé todo lo que el mercado da, y entonces empieza a ver, unos hacen computadoras, otros hacen medicina, otros dan otro servicio. Entonces el ser humano, como tiene limitación de conocimiento, busca especializarse, busca la cooperación social. ¿Para qué? Para que se genere bien común. De hecho, Milton Friedman, no es de él, pero la historia la del lápiz, ustedes la han escuchado, que es ¿quién inventó el lápiz? Es fruto de la cooperación, de lo que se llama el conocimiento disperso. Alguien por allá inventó el caucho, por allá la madera, cómo se pinta, y se fue fabricando el lápiz. Solucionó un montón de problemas, pero no fue que alguien inventó el lápiz, sino que se da por la cooperación social, y así en todo. Y así es como progresa el ser humano, por cooperación social, sin necesidad de Estado. Y eso es bien común. Entonces, para John Locke, entonces, los hombres son por naturaleza libres, iguales e independientes y poseen derechos naturales, vida, libertad y propiedad. El Estado no los crea, los protege. Y el empirismo, para definirlo, es el conocimiento no es perfecto ni centralizable. O sea, si el ser humano no tiene conocimientos totales y tiene que haber cooperación social para el progreso, el Estado tampoco lo tiene. No tienen conocimiento para centralizar la vida de los demás. Entonces uno ve en Costa Rica que dice, bueno, no, es que si entregamos el blog, la gente lo agarra y lo gasta. Y entonces tenemos que dárselo porque la gente es muy responsable, es el papá Estado. Esa visión antropológica del Estado de Costa Rica desconfía dos cosas: de que nosotros en libertad podamos tomar buenas decisiones y que necesitamos el papá Estado, y desconfía de que podamos ser solidarios. Somos tan perversos que no podemos ser solidarios. Entonces necesitamos que la solidaridad la ejerza el Estado. Pero entonces no hay superioridad moral. Para que haya superioridad moral del Estado tendrían que ser los políticos y los burócratas ángeles. Y aquí nosotros siempre metemos el tema de la Escuela de Virginia, de James Buchanan, premio Nobel de Economía también, que él formuló el public choice, la decisión pública, donde él dice cuál es el incentivo que tiene el empresario para generar riqueza, su individualidad. Pero en competencia tiene que generar satisfacer demandas mediante la eficiencia para generar mejores precios y ser competitivo. Pero ese mismo
digamos, incentivo que tiene el empresario, también lo tiene el burócrata y el político. O sea, maximizar ganancias. Porque para que fueran solidarios tendrían que decir, a mí no me pague ese salario, no, yo 6 millones de colones, yo renuncio a eso, yo soy solidario, se lo voy a parecer. ¿Cuándo han visto ustedes eso? Que un burócrata renuncie a sus privilegios por solidaridad. Porque es lo mismo, lo único es que el empresario genera bien común, el político y el burócrata no. Esa es la gran diferencia. Entonces no tienen autoridad moral para ejercer la solidaridad. Y aquí hay una implicación del conocimiento humano, como es limitado, fragmentado e individual, lo único es que el conocimiento de la cooperación social son espontáneos, nadie les puede planificar, nadie les puede planificarse, surge. Y eso es lo que nosotros llamamos los niveles clásicos, es conservar lo que funciona. O sea, liberales clásicos decimos como conservadores, no en cuanto a temas religiosos, que por supuesto la libertad religiosa, cada uno de nosotros tiene una fe, pero hasta eso se da por conocimiento disperso y espontáneo. No puede haber una imposición de una fe sola, ni una moral desde el Estado. Yo conozco muchos amigos católicos, yo soy católico, que dicen que el Estado sí tiene que tener moral y dirigirle la vida a los demás desde la moral católica. Es decir, prohibir la prostitución, prohibir un montón de cosas que ellos ven, digamos, que a la luz de la fe cristiana están mal. Pero para nosotros es inmoral imponer moral desde el Estado. Ok, entonces, de la epistemología a la política, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, o sea, cómo se adquieren los conocimientos, cómo lo obtenemos, qué tan confiable es el conocimiento, cuáles son sus límites. Entonces, digamos que ahí volvemos a la antropología, digamos a la epistemología de la humildad. Somos limitados, pero también el político es limitado. Pero nosotros somos humildes, los políticos no, y los burócratas no tienen esa humildad para reconocerlo. Entonces eso conecta directamente con el liberalismo clásico. ¿Cómo? Con la limitación del poder político, porque como es falible, entonces hay que limitarlo. Rechazo a la planificación centralizada, que es lo que pasa en Costa Rica. Todos los burócratas nos quieren planificar la vida, decirnos qué hacemos con el rock, por ejemplo. Y respeto a la autonomía individual. Entonces, cada persona conoce su realidad mejor que cualquier autoridad externa. Esto implica decisiones descentralizadas, responsabilidad individual y libertad de elección. Con esto, un ser humano que ejerza esto no está haciendo daño a nadie. Un ejemplo, el Estado viene y dice que es monopolio la lotería, entonces es la Junta de Protección Social, otra vez, monopolio. Pero, como es monopolio, dice, escucha, ¿cómo hacemos nosotros para que sea un monopolio? Y hagamos que sea un delito las rifas. Bueno, ahora yo pregunto, ¿hay delito entre dos personas que se ponen de acuerdo para apostar por un número? Si no hay coerción de por medio, yo no estoy obligando a la otra persona, yo vendo tiempos, usted me compra, ¿qué número? ¿Cuánto cuesta tanto? Yo se lo pago. Hay delitos y yo se lo pago, pero no media delito. Es delito porque el Estado lo dice. ¿Y quién es el Estado? Para imponerme eso. O sea, no puede ser, pero la gente lo acepta. De hecho, le llaman tiempos clandestinos. Es como vender droga. ¿Sabe qué? O sea, es una cosa de locos. Entonces, aquí nace la idea liberal. La sociedad no debe ser diseñada desde arriba, debe emerger desde las decisiones individuales. Eso es liberalismo. La diferencia clave entre estos tres contractualistas, Hobbes, Rousseau y John Locke, es que para Hobbes crea un orden por medio del Estado. Mira, el estado de naturaleza es desorden,
Para Rousseau define el bien desde el Estado, o sea, el ser humano no es capaz de hacer el bien, lo tiene que hacer el Estado, desde ahí surge el colectivismo, y lo limita el poder del Estado. Entonces, ¿cuál de estos tres contratos sociales respecto a la dignidad humana? No, por definición, porque limita el Estado, porque la naturaleza del Estado es el uso de la fuerza. Entonces, si es el uso de la fuerza, o sea, no entiendo, no me imponga tanto de que me afecte mis tres derechos, vida, libertad y propiedad. Eso es lo que dice John Locke. Ahora, la libertad no significa hacer lo que yo quiera, también implica responsabilidad. Yo lo defino, algunos otros amigos liberales lo definen diferente. Es como decir, la libertad es que yo pueda hacer lo que yo quiera sin hacerle daño a nadie. Yo lo prefiero definir como, es una idea que yo la he formulado, que tiene que ver más con la tradición judeocristiana. Es, a ver, yo lo comentaba hace un rato, yo exijo, porque es mi derecho, que respeten mi vida, pero también tengo que respetar la vida de los demás. Lo mismo con mi libertad, que es el principio de no esclavizarás. O sea, nadie tiene por qué esclavizarme, pero yo tampoco puedo esclavizar a otras personas, y yo tengo mi propiedad privada, pero yo no quiero que me roben, y tengo mi derecho a que no me roben, pero incluido el Estado, pero tampoco puedo robar. Entonces, ¿qué es la libertad y la responsabilidad? Yo lo defino así: la libertad es no es hacer lo que uno quiera, sino elegir el bien. Ahora, cuando estamos en el mercado, la ley del mercado, o sea, los fundadores del liberalismo clásico lo definen como la acción humana, ¿verdad? El mercado no es una cosa ahí abstracta, todos los días hacemos mercado nosotros. ¿Qué daño le estoy haciendo yo a la gente? O a un empresario, ¿qué daño le hace? Pues es lo que nos vende la izquierda. Ese egoísmo es mediante la explotación. Es una idea muy marxista, ¿verdad? Entonces el empresario es el malo y el bueno es el burócrata. Entonces esa dicotomía nosotros tenemos que enfrentarla y debatirla. Ahora, ya voy a ver si quiero pasar para ir cerrando, que vamos a tener una conversación, es el tema de la escuela austriaca, ¿verdad? Ludwig von Mises, lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos a Hayek, ¿verdad? A Mises, una foto de Mises. Dice: la economía trata de la acción humana y cada persona actúa con propósito, con conocimiento limitado. Eso es conocer al ser humano. Ve que ellos no son cristianos. No son cristianos, pero conocen la realidad humana de una manera maravillosa. O sea, filosóficamente han entrado. Y entonces, esa interacción surge de algo extraordinario, el orden espontáneo, que ya he venido hablando de eso. Para Friedrich Hayek, ese sí lo tenemos allá. Friedrich Hayek afirma que el orden del mercado no es producto del diseño humano, sino que emerge de la cooperación social. El mercado no es frío, es profundamente humano. Bueno, yo creo que si aquí estuviera Otón Solís, se rancha, porque para él el mercado es perverso. Es más, Otón Solís decía que la crisis del 2008 era un fallo del mercado, y eso es falso. Explotó una burbuja porque el gobierno federal estaba concediendo préstamos para vivienda sin garantías. ¿Cuál era la garantía? El mismo Estado. Y por eso es que el gobierno de Estados Unidos salva a las financieras. Las salva porque ella debe decir: yo no puedo estar así. No, tranquilo, usted preste. Si explota la burbuja, yo la pago. Eso falla el mercado. Es una intervención estatal. Ok. Entonces, ya para cerrar y poder conversar un poquito, escucharlos a ustedes también. El ser humano no pertenece al Estado, no es un número, no es un medio, es persona. Y aquí me gusta citar a Antonio Rosmini. Bueno, para los que somos católicos, Antonio Rosmini, un teólogo, sacerdote, filósofo, liberal, católico. Interesante porque Antonio Rosmini lo condena a la iglesia porque sonaba muy liberal. Y Benedicto XVI le quita todas las prerrogativas y dice que ya no se censura los libros de él. Y actualmente Juan Pablo II lo beatificó, está en proceso de ser santo.
tendríamos un santo liberal en la iglesia. Pero mucho tiempo fue condenado por sus ideas liberales. Yo espero que la iglesia a mí no me condene, yo que no me manden al infierno por pensar tan liberal. Y Antonio Romini dirá, la primera justicia no es lesionar a la persona, defender la economía del mercado no es defender el dinero, es defender la dignidad humana de acción. Muchas gracias por acompañarme, espero que podamos ahora sí interactuar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias.